If not us, then who? Bueno, pasé por un proceso muy difícil, como a muchos jóvenes, ¿no? De no identificar como lo que es, ¿no? Identificarse como indígena, identificarse de una comunidad nativa. Estamos quedando una sociedad bien reducida, ¿no? Y a la vez también, ¿no? Estamos pasando por un proceso muy difícil culturalmente. Bueno, para nosotros, ¿no? Que subsistimos directo de los recursos del bosque, ¿no? Si se sigue así de esta manera, ¿no? Esta actividad, lo que más va a sufrir somos nosotros, los pueblos indígenas. Y la mayoría son 100% de la actividad minera, ¿no? Con maquinarias pesadas, que todo esto, lo que ven en el desierto, es producto de la actividad minera. Y la consecuencia irreversible es que el agua, ¿no? Los bosques están siendo pues altamente contaminados. En los últimos gobiernos lo que ha hecho es otorgando concesiones mineras, petroleras, ¿no? En los territorios indígenas, y lo peor es en un territorio donde ellos mismos han reconocido en una área natural protegida, ¿no? En el año 2005 el Estado peruano le da una concesión de hidrocarburos a la empresa Hangoy, superponiendo el 90% de la reserva comunal Maracay. Pero sin embargo, el impacto que está generando es ya que en la fase de exploración, en las zonas frágiles de la reserva, donde están las nacientes de las aguas. Como te digo, todo era limpio, ahora está un desastre. Sí había árboles, también había así animales, aves. El gobierno también nos quiere desaparecer, pero a las comunidades así, más están ahí uniendo a otras empresas. Yo diría para mis niños, ¿no? Cuando crezcan, que defiendan pues por su sitio, que es las comunidades. El gobierno, los gobiernos de turno, poco o nada han hecho para frenar esta invasión. Hace 4 años, bueno, trabajando con los ancianos, ¿no? Del pueblo zapitero, ¿no? De variedad. Encontramos, ¿no? Según los abuelos, ¿no? Que existen, no como lo llaman el rostro, ¿no? Esos rostros significa mucho para nosotros, ¿no? En realidad el rostro siempre ha existido. El problema era que no había cómo llegar acá, ¿no? Entonces, esta es nuestra primera expedición. No nervioso, sino que un poco emocionado, ¿no? Que de tanto tiempo vas a llegar y... No, es una oportunidad que nosotros debemos aprovecharlo. No pienso que es muy importante nosotros eso, ¿no? Ver a visitar las tradiciones y costumbres que cada pueblo indígena tiene. Va a ser para nosotros un honor, un orgullo de llegar ahí, ¿no? De estar ahí frente al rostro a Maracaire. Después de los años 40-45, dejamos de hacer muchas prácticas ancestrales. Esto es un reencuentro con los ancestros y veo, ¿no? Que esto pueda fortalecer a mi pueblo. Mira, lo importante es de que cuando uno entra al bosque, un territorio ancestral que desde muchos años que vivieron, ¿no? O sea, los ancestros nos están observando espiritualmente.
de que vayamos con un corazón abierto, ¿no? Que estamos yendo para también compartir nuestra preocupación con los bosques. Nos van a reconocer o no nos reconocerán después de muchos años. Cuando llegamos ya en el mismo rostro, ha sido un impacto donde el rostro mismo de un ser humano que reflejaba, ¿no?, lo que son, y tenía una mirada bien profunda, ¿no?, de ese rostro. Es impresionante esta imagen. Pueblo Arácmut es una cultura milenaria, ¿no?, con conocimientos ancestrales, y ver esto me reafirma más, ¿no?, más la identidad como pueblo, y esto también fortalecer al propio pueblo, ¿no?, reconstrucción, hacer la reconstrucción territorial del pueblo Arácmut. Describo, ¿no?, que hay una energía bien fuerte en esta zona, y es una transmisión, ¿no?, muy difícil de describir. Los sitios sagrados, pues, para nosotros son muy importantes, ¿no?, de reconstruir lo que tenemos todavía en la mano, para que las futuras generaciones, los hijos, nuestros hijos, para seguir conservando nuestra identidad, nuestra cultura, nuestra forma de vida y los bosques, ¿no? Es muy emotivo, ¿no?, al ver, ¿no?, el rostro, ¿no?, descansando, ¿no?, pues como si está vigilante, ¿no?, con una mirada pensativa, ¿no? Ahí, ¿no?, era un momento muy personal mío, ¿no? Es, como te digo, es un encuentro familiar, ¿no?